Ok, ahora bien, ¿cuál es nuestro eh, principal diferenciador en, en comparación con una lubricación tradicional? Una lubricación tradicional nosotros la interpretamos como aquellos lubricantes o aceites grasas en las que podemos aplicar en diferentes componentes, más no es así una lubricación especializada. Lo que nos dice la lubricación multipropósito es que satisface las especificaciones mínimas del fabricante, proporciona beneficios funcionales básicos y genera gastos de mantenimiento predecibles. ¿Por qué decimos que genera gastos de mantenimiento predecibles? Bueno, pues porque si hacemos la analogía acerca de un fármaco, un medicamento, pues nosotros debemos de tomarnos el medicamento específicamente de acuerdo a lo que estamos padeciendo. Y con la lubricación, pues es un tanto similar, ¿no? Nosotros debemos de aplicar el lubricante específico que necesitamos. No podemos echar mano de cualquier grasa o aceite para pretender cumplir un buen desempeño. Con la lubricación especializada, pues extiende la vida útil de los componentes críticos, evita el tiempo de inactividad innecesario de la máquina y reduce el gasto general de mantenimiento. Esto porque es, bueno, a final de cuentas, el lubricante es la sangre de los equipos, entonces, pues mientras mejor estén seleccionados estos lubricantes, pues vamos a poderle dar un tiempo mayor de vida a nuestros componentes y refaccionamiento, ¿no? Vamos al tema de lo que les comentaba acerca de, sabemos que esta es una pala electromecánica. Si nosotros supusiéramos que tiene algún mecanismo de combustión interna, pues entonces diríamos que el 95% del lubricante de este equipo proviene de las grandes petroleras o de lubricantes convencionales. El mayor porcentaje de esto pues se lo llevan lo que es el aceite de combustión interna y los lubricantes hidráulicos, ¿no? Solamente el 5% proviene de lo que es la especialidad. ¿Y qué es la especialidad en este caso? Bueno, pues son las cremalleras de empuje del balde, son las cremalleras de giro y son generalmente ya los cables pues no presentan lubricación porque ya son de otros elementos que no es, digamos, acero, ¿no? Entonces, lo que les vamos a presentar ahora es una guía de aplicaciones que hemos diseñado específicamente para la industria minera. Nosotros, para el mejor objeto de estudio de los diferentes equipos y de los diferentes mecanismos en planta, pues los dividimos y los subdividimos de acuerdo a cada departamento, o a cada área, ¿no? Lo que viene a ser exploración, lo que viene a ser concentradora, lo que viene a ser mina, lo que viene a ser área de filtros. Entonces vamos a intervenir todos estos temas que son exploración, extracción subterránea, tajo abierto, trituración y molienda, que es prácticamente la concentradora, y equipos múltiples que se ven en todo el proceso, ¿no? Nosotros hemos eh, creado un argumento bastante sólido del desempeño de los lubricantes que va de la mano con lo que es el mantenimiento y la confiabilidad en la industria 4.0, ¿no? Ya ahorita estamos viviendo ya otra revolución industrial que pues es con la inteligencia artificial, ¿no? En donde nosotros además de poder tener un equipo monitoreado 24/7 con conexión en línea, podemos tener un software que nos puede estar dando información acerca de qué es lo que puede tener ese equipo con base en el monitoreo, sea de vibración, ultrasonido, termografía, de dónde puede provenir o
qué es lo que podemos intervenir en ese equipo para que solucione esas tendencias si es que están a la alta, ¿no? Entonces, nuestro primer proceso que tenemos es la exploración, en donde aquí tenemos algunos mecanismos. Los principales equipos pues son los de barrenación, la tubería de perforación y el raise boring, ¿no? En donde tienen diferentes componentes a lubricar. A final de cuentas, nosotros podemos ver en un equipo, si nosotros realizamos la taxonomía, pues vamos a tener sistemas, subsistemas, y lo que a final de cuentas lubricamos son elementos. ¿Qué elementos lubricamos? Bueno, pues principalmente rodamientos, cadenas, bujes, guías correderas, entre otros, ¿no? Son los principales. Entonces, eh, ¿qué lubricamos de un equipo de barrenación? Lubricamos los rodamientos, sobre todo en la perforadora, no sé cómo le llaman allá en Perú, acá la perforadora que realiza la perforación para introducir el explosivo en mina subterránea, pues nosotros lo conocemos como Simba, ¿no? El equipo que barrena hacia abajo del tajo para poder sacar el muestreo e identificar cómo está de mineral ese banco, pues nosotros la conocemos acá en México como máquina de diamantes, ¿no? A final de cuentas, tiene rodamientos que giran a altas velocidades, tiene altas cargas, alta contaminación, debe de la grasa tener una propiedad antidesgaste contra la humedad y lubricación de larga duración. Más o menos, en la experiencia que nos tienen una velocidad de rotación de 1800 RPM inversa, entonces aquí involucra lo que es la bentonita para ayudar a esta perforación, y estos rodamientos, aunque la teoría o aparentemente están lubricados, están protegidos contra agentes contaminantes externos, generalmente pues los sellos se rompen rápidamente y el agua o la bentonita permea muy rápido hacia lo que es el rodamiento, generando una corrosión, y de esta corrosión pues ya viene el desgaste específicamente que es por corrosión, ¿no? Entonces, para esto nosotros vamos a aplicar una grasa que tenga todas estas propiedades de suficiente lavado por agua y que tenga una alta estabilidad mecánica para que pueda durar más tiempo de vida en la operación, ¿no? Aquí lo que lubricamos son los hilos de las roscas. Generalmente estos se lubrican con una grasa que tiene alto porcentaje de sólidos, prácticamente pudiéramos decir, no prácticamente, es una pasta que tiene alto contenido de grafito, y nosotros involucramos lo que es el níquel. Generalmente para este tipo de aplicaciones hay muchas grasas que tienen contenido de lo que son metales pesados, específicamente plomo, ¿no? Que para el ISO 14000 o la industria limpia, pues cualquier producto que tenga metales pesados, pues es despreciable. Entonces nosotros por eso involucramos lo que es el níquel, más de un 55% de sólidos expresado como grafito, para ayudar al desensamble de estas roscas. Es decir, el torque que tú le generas al cerrar el mecanismo es el mismo torque que tú debes de generar al liberar el mecanismo. Generalmente cuando nosotros lubricamos con una grasa que no tiene estas condiciones de alto porcentaje de sólidos, lo que sucede es que nosotros podemos ensamblar muy bien esta tubería, pero al momento de
liberar o desensamblar el mecanismo es en donde nos topamos con diferente problemática, porque le tienes que meter bastantes torques, le tienes que meter golpes, inclusive le tienes que meter temperatura para poder liberarlo, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos aquí? Bueno, pues una pasta que tenga alto contenido de sólidos, y es así como podemos ayudar a liberar este mecanismo. Eh, Otra de las grasas que lleva la tubería es por fuera. Cuando nosotros tenemos un terreno muy fracturado o con bajo porcentaje de agua en el terreno, entonces nosotros estamos introduciendo el barreno junto con la tubería, identificamos que la tubería tiene bastante vibración y se puede quebrar esta tubería y podemos dejar abajo pues 80, 100 metros de tubería, ¿no? Entonces, para evitar esto, nosotros recubrimos lo que es la tubería por fuera y así minimizamos esa vibración y sobre todo el hecho de que podemos llegar a fracturar esta tubería. Generalmente, esta grasa está compuesta de un espesante que es de bario. En su manejo a la fabricación, el bario es carcinogénico. Nosotros hemos sustituido ese espesante de bario por un espesante sulfonato de calcio con eh, con una con un grado NLGI3, lo que quiere decir que es bastante espesa, ¿no? O sea, tiene una composición muy adherente. Otro equipo es el Rice Boring, que hace una perforación. Esto es mucho de equipo de interior mina. Por ejemplo, las barrenadoras que barrenan para ver el estado del banco, cuál es la ley del mineral, pues están por superficie también. Este equipo Race Boring generalmente está en minas que son subterráneas y perforan desde adentro hacia afuera con una especie de nosotros acá le llamamos unidad primaria, que es como una piña, en donde digamos es un tripoide sencillo. Y dentro de esta unidad van unos rodamientos que tienen altas cargas y altas temperaturas, por lo que necesitamos lubricar con una grasa que además de que soporte estas condiciones, pues también debe soportar lo que es la vibración y el impacto. Aquí no aparece lo que es el lubricante como tal, pero pues se los puedo ir mencionando, ¿no? Esto es de acuerdo a nuestros lubricantes. Lo que utilizamos aquí en equipos de barrenación, nuestro lubricante se llama Uniplex EXP2. Lo que utilizamos en la tubería de perforación para recubrirla por fuera se llama Interplex ROD, y los hilos de las roscas, la pasta se llama Trade HL, y la grasa que va en los rodamientos, en estas partes, en estas unidades, por dentro de las unidades, va lo que se llama una grasa Ultraplex 2 Moly Plus. Ahora,
No sé si tengan alguna duda, pregunta, sugerencia, comentario de lo que va de la presentación. Me lo pueden poner en el chat. Si no, interpreto que todo está ok. Bien, todo va bien. Nosotros hemos dividido para un mejor desempeño lo que es la extracción subterránea de la extracción de tajo abierto. Porque si nosotros observamos los manuales de Caterpillar o Komatsu, que son los principales fabricantes de equipos para tajo, y los comparamos con, no sé, Atlas, se me van los nombres de los principales equipos de extracción subterránea, Atlas, Komatsu también interviene en algunos de ellos, pero si comparamos los Ambic, manuales, Sandvik, Ambic. exacto, Sandvik. Pero si nosotros comparamos los manuales, pues vamos a ver que la recomendación del lubricante específicamente para las articulaciones, pues es el mismo, ¿no? Es una grasa con un espesante de litio que debe de tener una prox de 220 centistocks con unas directrices que nos marcan un desgaste de 0.7, bueno, de 7 décimas de milímetro en lo que es el 4-volt test, en el desgaste. Y en el ball, en la soldadura de 4 bolas, bueno, pues nos marca únicamente 215 kilogramos, ¿no? Lo que es bastante minimizado este parámetro. Entonces, para un mejor desempeño, nosotros lo hemos dividido tomando en cuenta las condiciones que existen en Tajo y las condiciones que existen en interior mina. En interior mina lo que nos hemos topado muy frecuentemente es la existencia de bastante agua rica en lo que son pues sulfatos y sulfitos, aguas con bastante contenido de sales, que esto nos puede provocar bastante corrosión y oxidación y por ello pues un desgaste prematuro o acelerado de los principales componentes de lo que son los equipos. Entonces, para interior mina, nos hemos inclinado por una grasa que sí tenga alto soporte de carga, pero sobre todo que tenga un excelente lavado por agua para evitar que el agua llegue y nos desplace la grasa de los mecanismos que queremos tener lubricados. Esto lo diseñamos. Estos son los principales equipos, pues son los equipos móviles de bajo perfil, lo que son los malacates y las bandas transportadoras. Lo que lubricamos en equipos móviles prácticamente son bujes y pernos. Y nos inclinamos por una tecnología o por un espesante de poliurea aluminio, que dentro del lavado por agua, pues los que tienen referencia, los espesantes que tienen referencia de ser excelentes al lavado por agua son los de sulfonato de calcio y poliurea. Ahora, los de sulfonato de calcio son muy buenos, más sin embargo, pueden trabajar con agua involucrada en su sistema. ¿Qué quiere decir esto? Que el espesante tiene la capacidad de poder absorber el agua y así trabajar. Va a tener un buen desempeño. Sin embargo, la polurea lo que hace es que repele el agua. La polurea no permite que el agua entre a su sistema y por eso es de que tiene un excelente desempeño en este tipo de aplicaciones. Y es importante recalcar también que los movimientos de los bujes y pernos no son completos, son movimientos parciales.
¿Qué quiere decir esto? Que solamente están desgastando una zona específica de todo ese conjunto. Nosotros en algunos rodamientos podemos estar moviendo el rodamiento para mover el punto pesado y así poder evitar el desgaste prematuro de una sola zona. Es decir, nosotros metemos nuestro rodamiento en la chumacera, lo lubricamos y cada 1000, cada 2000 horas podemos estar moviendo el punto pesado para evitar el desgaste prolongado de una sola zona. En este caso, en estos equipos es muy complicado nosotros acá en México les llamamos las camisas, que son, digamos, las que abrazan estos equipos y llevan la protección. Para poder nosotros mover los principales bujes y pernos, pues debemos de desarmar el equipo y entonces estarlo moviendo, lo que se vuelve una tarea, si no imposible, muy complicada. Entonces, para esto, pues debemos de apoyarnos de un lubricante que nos ayude a tener el lavado por agua y además que tenga un alto soporte de carga. Esta grasa se llama la Uniplex XP. También no sé si les ha sucedido con el tema de la condición climática en verano o en invierno. Acá en México, pues tenemos zonas, sobre todo en el norte, que de verano a invierno pueden tener un diferencial de 50, 60 grados de temperatura. Es decir, en verano podemos estar a 40 grados y en invierno podemos estar a menos 10 grados, ¿no? Entonces, tener un lubricante para toda la estación de año sería la mejor opción. Hay algunas empresas mineras que cambian de grasa para verano, usan una grasa un poco más dura para que con la condición climática más el trabajo de operación, pues sea lo suficientemente suave para que pueda ser desplazada por el sistema de lubricación. Y en invierno sucede lo contrario, usan una grasa un poco, pues, menos consistente, más suave, más ligera, para que cuando llegue la baja temperatura y se engrose la grasa, pues también pueda ser desplazada sin ningún problema por el mecanismo. Para esto nosotros hemos diseñado un grado NLGI de penetración, lo que tiene que ver con la consistencia de la grasa de 1.5 y con un aceite base de 460 centistocks para ambos casos, es decir, para la grasa de interior mina y para la grasa de tajo. Con esto, ¿qué vamos a solucionar? Bueno, pues que con la combinación del aceite base y del grado de penetración o de la consistencia de la grasa, vamos a lograr que pueda ser desplazada fácilmente por el sistema central de lubricación en toda la época del año. Y sobre todo, no sé si en Perú, por el tema de la altura, tengan algunos inconvenientes con lo que es el desplazamiento de las grasas en este tipo de condiciones que es la altura o la temperatura, ¿no? Entonces, nosotros veíamos ese inconveniente o ese tema en México, bueno, pues diseñamos una grasa específica para que pueda ser usada durante todo el año sin ningún inconveniente. Entonces, la grasa que tenemos para el equipo móvil de bajo perfil, pues se llama Uniplex XP. En donde también la tenemos enriquecida con grafito según los fabricantes, pues llámese CAT, Komatsu, Atlas, Sandvik. Ellos especifican un máximo de un 5% de grafito en lo que es el lubricante para las articulaciones, ¿no? Entonces, tenemos esta grasa sin grafito, sin bisulfuro de molibdeno y
con bisulfuro de molibdeno. Ahora, en los malacates, pues tenemos el conjunto de engranes abiertos piñón corona, en el cual tienen una exigencia pues bastante alta, ¿no? Porque este tipo de componentes eh, suelen tener fallas prematuras, empezando como micropitting, y pues ya de ahí se puede ir al macropitting y a lo que es el enconchamiento, ¿no? Que son estos cráteres que se forman con la fusión de varios macropittings, ¿no? Micropitting, pues es aquel que no se puede observar con el ojo humano. Macropitting es aquel que podemos observar nosotros sin ayuda de alguna herramienta como el microscopio. Entonces, hemos diseñado un lubricante de 3.500, perdón, de 5.000 centistocks con bisulfuro de molibdeno para ayudarnos en la vibración y el impacto. Ahora, este lubricante lo podemos intervenir en el equipo de acuerdo a su lubricación, es decir, hay algunos equipos que tienen lubricación por cárter o por arrastre, en donde van levantando el lubricante y únicamente nosotros necesitamos rellenar ese cárter, además de estarle haciendo sus monitoreos SOS para poder identificar pues partículas de contaminación como el sílice o partículas de desgaste, en este caso pues el contenido de fierro, ¿no? Y si nosotros tenemos un sistema de lubricación que generalmente es toda pérdida, bueno, entonces ahí ya estaríamos subiendo un tanto la viscosidad para que tenga una buena adherencia con el diente. Otro elemento o componente que nosotros lubricamos en este mecanismo, pues son los cables. Ahora, los cables, sea el malacate que nos arrastra o nos sube lo que es el mineral, o el de la caleza, siempre va a haber diferentes problemáticas, por eso es de que nosotros vamos a manejar diferentes opciones. El hecho de que nosotros lubriquemos con diferentes tendencias un cable es porque la teoría nos dice que un cable debe de, bueno, que un lubricante para cables debe de penetrar todos los torones y llegar hasta el alma. Esto es que debe de tener una baja densidad para que pueda realizar esta lubricación. Más sin embargo, hay ocasiones en las que nos encontramos con bastante contaminación, por lo cual, aunque la teoría nos dice esto, nosotros debemos de optar por otro tipo de lubricante como lo es la grasa, para evitar que la contaminación misma llegue a penetrar y permee hasta el alma, ¿no? Y la contaminación que generalmente nos encontramos, pues es agua. Entonces, hay un daño que se da por el desgaste por corrosión, que un cable se nos puede desgastar de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera, pues se nos desgasta por el esfuerzo o la tensión que puede haber. Por eso es que es necesario que el lubricante permee por todos los torones, y esto es de adentro hacia afuera, y de afuera hacia adentro, bueno, pues es algo, digamos, natural por el mismo enrolamiento o por el mismo movimiento que se va dando en el tambor en donde están enrollados estos cables. Para las bandas transportadoras, bueno, pues tenemos diferentes opciones. Bueno, el lubricante para los malacates tenemos diferentes opciones. Uno es un aceite que se llama
ahorita me acuerdo del aceite, la grasa se llama la Integraf NG. Esta grasa la podemos encontrar ya sea a granel o en una laca. Para las bandas transportadoras tenemos diferentes opciones. Una grasa es la Uniplex EXP para la contaminación por agua y hay muchas opciones de acuerdo. Hay que recordar que para la lubricación de un rodamiento es preciso definir velocidad de rotación, temperatura de operación y con estos datos podemos nosotros en un cálculo poder llegar a una viscosidad ideal. Es decir, podemos aplicar una grasa de 150 centistocks, 220, 320, 460, 620 u 800 centistocks de acuerdo al cálculo de viscosidad. Este cálculo lo podemos sacar mediante nosotros en nuestra página. Se las voy a poner aquí en el chat, interloop.com. Ahí en nuestra página nosotros eh, nosotros tenemos un apartado de herramientas en donde podemos realizar diferentes cálculos y ahí está un apartado que es el de rodamientos de factor capa. Bien. Entonces, continuamos. Ah, caray, ¿qué pasó? Ah, voy a pasar todo esto porque se me regresó hasta el principio. Bien. Entonces, para las bandas transportadoras tenemos diferentes opciones de espesantes que pudiera ser un sulfonato de calcio, un poluré de aluminio o un litio con diferentes viscosidades. La viscosidad la vamos a calcular en función de la operación que tenga, eso es decir, velocidad de rotación y temperatura. Ahora sí nos vamos a ir a lo que es la extracción a tajo abierto, en donde los principales camiones, creo que por ahí en Perú hay algunas minas que ya llegó la empresa Bielorrusia Velas, pero generalmente son Caterpillar y Komatsu, ¿no? Entonces tenemos lo que son los camiones, todo, bueno, fuera de terreno, que son acá le conocemos como los yuples, y las palas mecánicas. Bien. Eh, Nuevamente, así como en interior mina, lo que se lubrica de eh, de un camión con grasa, pues es los bujes y perno, ¿no? Este conjunto de buje perno, pues tenemos en tajo abierto, pues altas temperaturas, perdón, altas temperaturas, tenemos altas cargas y alta contaminación, ¿no? Entonces, para esto lo vamos a contrarrestar con una grasa que tenga un alto contenido, bueno, un aceite base que tenga una alta viscosidad, además con un contenido de bisulfuro de molibdeno para que nos sirva como un lubricante emergente en donde podamos nosotros tener la seguridad y la confiabilidad de que va a tener un buen desempeño. Esta grasa nosotros le llamamos la Ultraplex 2 Moly Plus. Tenemos diferentes casos de éxito en donde, sobre todo en los cargadores frontales de línea CAT, número es, bueno,
son los cargadores frontales 994. En el perno principal del cucharón, ahí tenemos diferentes beneficios por el hecho de el movimiento que les comento parcial, no es un movimiento completo. Cuando existe un desgaste, nosotros lo podemos ver muy fácilmente observar. Cuando nosotros levantamos este cucharón, generalmente hay un movimiento radial y axial. Acá nosotros le conocemos como un campaneo, como si fuera una campana. Cuando lo levantas el cucharón, pues se está moviendo hacia varios lados y con eso podemos definir que existe una holgura, y esta holgura pues la podemos identificar como un desgaste. Para evitar este desgaste, pues necesitamos una grasa que tenga la suficiente estabilidad mecánica y un excelente soporte de carga para poder contrarrestar el trabajo en operación. En las palas mecánicas, no recuerdo si Bucyrus fue comprada por CAT, creo que sí, pero de las palas mecánicas, pues las más comunes, Bucyrus y PH, y bueno, pues ahora ya está entrando CAT, ¿no? Pero en el caso de la Bucyrus, anteriormente solamente tenía un depósito de grasa que nos iba a funcionar para lo que era articulaciones, coples y las cremalleras de empuje del balde y de giro. En las PH tengo conocimiento que desde no recientes años, pero la línea PH siempre se ha caracterizado por tener dos depósitos de grasa, ¿no? Un depósito es para las articulaciones y los coples, y otro depósito pues es para lo que son las cremalleras de empuje del balde y la cremallera de giro. Entonces, para esta cremallera de giro, generalmente nosotros tenemos, es muy común en Sudamérica ver Bel-Ray dentro de una de las opciones de lubricación. Ahora, ellos tienen diferentes tipos de grasas. Unas de ellas son grasas asfálticas, bituminosas, otras son grasas grafitadas, y hay unas cuantas de estas que están generadas a base de bentona, ¿no? Hay que recordar que la bentona como espesante, pues es un espesante inorgánico, el cual la bentonita, pues son silicatos que a final de cuentas el sílice hasta cierto punto puede ser perjudicial para ciertos componentes, ¿no? Bien, pero a final de cuentas, todas estas grasas son grasas obscuras con las que tú, cuando quieres realizar alguna inspección, algún monitoreo o algún mantenimiento predictivo, es muy complicado que con el simple hecho de poder observar, o sea, primero tienes que limpiar lo que es la superficie de los dientes para poder observar cuál es la morfología del espécimen, es decir, cuáles son las tendencias de falla que puede tener ese par de piñón corona. En los molinos antiguos o los molinos tradicionales de transmisión abierta, ahora existen diferentes lubricantes de nueva generación, los cuales únicamente tú con una lámpara estroboscópica puedes identificar en una inspección cómo está el estado de ese diente. Ya no tienes que limpiar, hacer un trabajo de limpieza completa para poder observar este diente. Para esto nosotros hemos involucrado una nueva tecnología que es fuera de las
grasas obscuras, es decir, no tiene uno asfalto, ¿no? Las grasas asfálticas. Les mencionaba en un inicio que todos los productos que contengan metales pesados son despreciables ya para la industria. Esto es, pues, por metales pesados como el plomo son bastante perjudiciales al medio y a la salud. Entonces, estas grasas asfálticas tienen bastantes contaminantes, además de metales pesados, ¿no? Ahora están las grasas obscuras que tienen alto contenido de grafito. Todas estas grasas que les menciono tienen eh, una, tienen una formulación con aceite mineral. Nosotros hemos diseñado una grasa que es base sintética con un paquete de aditivos lo suficientemente robusto para poder tener un buen desempeño de acuerdo a las condiciones de operación. Me voy a ir un poco a la fundamentación. Hay que recordar que tenemos diferentes tipos de regímenes de lubricación. Está el régimen hidrodinámico, el astrodinamico mixto y el límite. Cada uno de estos regímenes de lubricación pues tiene diferentes espesores en su capa de lubricación. El límite es el más exigente, ya que la capa de lubricación va desde 0.1 hasta 1 micra. Es decir, una capa de lubricación lo bastante delgada que existe la teoría, no es teoría, más bien es paradigma. Existe el paradigma que mientras más alta sea la viscosidad de un aceite, mejor puede trabajar con altas cargas. Esto es cierto hasta cierto punto, ¿no? No porque nosotros tengamos una grasa con un aceite de 33,000 centistocks, quiere decir que va a trabajar mejor que una grasa que tiene un aceite de 2,500 centistocks, ¿no? pH dentro de las directrices de formulación de una grasa, ellos indican en sus manuales que más o menos la grasa debe de tener una viscosidad máxima de 2,500 centistocks. ¿Cuál es el componente fundamental para que esta acción de tener un buen desempeño en la carga, bueno, un buen desempeño como soporte de carga y protección antidesgaste, pues van a ser el paquete de aditivos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una grasa que si tú la distribuyes sobre un diente, pues vas a poder observar ese diente perfectamente. Para muchos ingenieros, si no observan un diente manchado de negro, pues para ellos ese diente no está lubricado. Más sin embargo, bueno, ya los tiempos van cambiando y entonces hay que darle entrada a estas nuevas tecnologías que además de que nos van a minimizar el desgaste, pues nos van a poder favorecer en una inspección visual que le queremos dar en cierto momento al par piñón corona, ¿no? Entonces, nosotros nos desvinculamos de las grasas oscuras para esas aplicaciones y echamos mano de una nueva tendencia que son grasas sintéticas con las que tú puedes observar eh, la superficie del diente para una inspección. Otro eh, componente a lubricar pues son los bujes y los pernos de
estos equipos, en donde, como les comentaba, existe un depósito de grasa para las cremalleras de giro y otro depósito de grasa para las articulaciones y los coples. Con esto terminamos lo que viene a ser la extracción. No sé si tengan alguna duda. Si quieren abrir su micrófono, con gusto los escucho. ¿Todo bien? Bueno, entonces pasamos a lo que es el proceso de trituración y molienda. Aquí vamos a tener diferentes equipos, tanto cribas, bueno, cribas y allá le llaman chancadoras, los molinos SAC y de bolas, pero estos molinos no son gearless, son molinos antiguos, molinos tradicionales que operan con una transmisión abierta par piñón corona. Lo que es el área de flotación, lo que es el área de espesadores, los filtros prensa y los filtros de rodillos. Bien, en las cribas generalmente tenemos rodamientos. Si hay alguien que maneje alguna criba con alguna excitatriz, por favor, háganoslo saber porque el hecho de que tengan excitatrices, pues es otra condición, ¿no? Pero generalmente los rodamientos pues tienen, bueno, para las cribas de desplazamiento positivo, desplazamiento negativo son 222 o 23 134, 23 138, etc, etc. Pero más o menos giran a 900 RPM y la condición que tienen, bueno, pues es de que por el contrapeso que llevan para que el material pueda ser desplazado positiva o negativamente, genera ahí una cierta vibración y cierto impacto, en el cual tenemos pues varias opciones. Una de ellas es una grasa que se llama Syntaflex HS o Syntaflex HS Moly. La diferencia entre una y otra es el contenido de disulfuro de molibdeno. También tenemos una opción que es la Interflex MG o Interflex MG Moly. La diferencia entre estos dos, bueno, Interflex MG es una grasa mineral con un espesante sulfonato de calcio. Syntaflex HS es una grasa sintética con un espesante de litio. Y nos van a dar bastante buen rendimiento bajo la operación de estos rodamientos. Vamos a aquí realizar un rápido ejercicio. Déjenme ver. En el caso de los rodamientos, esto es independientemente del espesante, lo que es un factor capa. Entonces, aquí en nuestra página de interloop.com podemos dar herramientas de lubricación, lo que son cálculos, guías y tablas. Y aquí nos vamos a la parte de rodamientos y en los rodamientos seleccionamos lo que es el factor capa, ¿no? Entonces, el factor capa es conocer la viscosidad ideal para la lubricación de rodamientos. Entonces, le damos comenzar. Vamos a suponer, déjenme nada más revisar unos datos. Ok, vamos a suponer
que nosotros tenemos un rodamiento de unas cribas que es 22-2-22. Entonces, en la nomenclatura de SKF de 22-2-22, ¿cuál es nuestro diámetro externo en este rodamiento? En el 22-2-22 tenemos 200 milímetros de diámetro externo, tenemos un diámetro interno de 110 milímetros. Vamos a suponer que este rodamiento tiene una velocidad de rotación de 900 RPM y que tiene una temperatura de operación de 65 grados centígrados. Entonces vamos a involucrar una grasa Interflex MG que tiene una viscosidad a 40 grados centígrados de 110 centistocks y con un índice de viscosidad de 100. Hay que recordar que generalmente una grasa que es mineral trae un IV de 100. El índice de viscosidad es la relación que hay entre la viscosidad y la temperatura. Una grasa sintética base PAO que es proveniente del petróleo trae un IV de 150 más o menos. Una grasa semisintética, pues depende del contenido de aceite sintético que lleve la combinación, puede traer entre 120 y 135 de IV. Entonces, tenemos un diámetro externo de 200 milímetros, diámetro interno de 110, una rotación de 900 RPM y una temperatura de 65 grados centígrados. Y vamos a calcular el factor K. El factor K nos dice que es 2.82, es la película ideal. Cuanto más cercano a 4, la vida del rodamiento alcanza el punto máximo. Tenemos una viscosidad operacional de 36 grados, una viscosidad operacional de 36 centistocks y una viscosidad de referencia de 12.77. ¿Qué quiere decir esto? El factor K debe estar entre 1 y 4. Si está abajo de 1, esto quiere decir que tiene una película deficiente de lubricante, por lo cual nos va a empezar a generar un desgaste prematuro. La película ideal del factor K tiene que estar entre 1 y 4. Si está por arriba de 4, eso quiere decir que es lo suficientemente grueso el aceite o la grasa para que hay un fenómeno que se da dentro de la lubricación en donde puede haber un desgaste por medio de la lubricación. Esto es cuando está demasiado excedido el lubricante para las condiciones. En el caso de los rodamientos, tenemos un límite de hasta 8. Si nosotros sobrepasamos el factor K arriba de 8, vamos a empezar a generar este tipo de desgaste. Ahora, vamos a hacerlo con una grasa Syntaplex que tiene 110 centistocks, pero tiene un índice de viscosidad de 150. Vamos a tener mejores condiciones de operación con una grasa sintética que mineral por el hecho, pues, que nos acarrea tener un aceite mineral, que esto tiene una mayor resistencia térmica, mayor resistencia a la oxidación, entre otras bondades. Tenemos un factor de 3.26. Está, de cualquier manera, de, eh, está dentro de el rango de 1 a 4. Ahora, vamos a suponer que nosotros tenemos un índice de viscosidad de 100, pero a nuestro, a nuestra, a nuestra, a nuestra criba, a nuestro rodamiento le estamos interviniendo con una grasa de 460 centistocks. Entonces, aquí vamos a tener un factor K de 9.34, que es una película hidrodinámica, vida máxima del rodamiento, pero más resistencia al movimiento y mayor consumo de energía. ¿Qué quiere decir? Lo que les mencionaba hace un momento, es vamos a tener un tipo de desgaste por
la resistencia al movimiento que se está generando internamente. Inclusive podemos tener patinamiento de lo que es nuestro rodamiento. Entonces, factor K entre 1 y 4. Vamos a ver cuál es el reengrase. Vamos a nada más revisar rápido cuál es el engrase inicial. Ya dijimos, tenemos diámetro externo 200 milímetros. Diámetro interno 110. El ancho del rodamiento son 53 milímetros. Aquí está. Son 53 milímetros. La masa del rodamiento, ¿cuánto pesa este rodamiento? 6.7 kilogramos. 6.7 kilogramos. Velocidad máxima en servicio son 900 RPM. Velocidad límite del rodamiento son 4000 RPM. Todos estos datos nosotros los podemos sacar de la ficha técnica del rodamiento, tanto velocidad límite, la masa y todas las medidas, ¿no? Vamos a calcular y la relación de velocidad 0.33, espacio vacío en centímetros cúbicos nos da de 302.39 gramos. Hay que recordar que nosotros debemos de rellenar, ese es el espacio vacío del rodamiento, 302 gramos, pero nosotros debemos de lubricar de un 30 a un 35% de ese espacio vacío, que son 89.81 gramos. ¿Sí? Esto también es muy dependiente de la posición, si es horizontal o vertical. Ahora, rápidamente vamos a irnos. Ya vimos engrase inicial, la cantidad de reengrase, diámetro del rodamiento, dijimos que eran 200 milímetros, ancho del rodamiento 53 milímetros y vamos a elegir un factor que es el del rodamiento. Nosotros debemos reengrasar con 53 gramos. Ahora, ¿cuál es la frecuencia de ese reengrase? Existe muchas teorías acerca y mucha bibliografía acerca de los reengrases, ¿no? Nosotros hemos abierto un abanico bastante amplio de tendencias en operación para poder elegir cuál es nuestro valor correcto con base en nuestra operación. La temperatura, pues ya dijimos que está en 65 grados, ¿no? La contaminación, son rastros de polvo no abrasivos, no tenemos humedad, es menor al 80%. Tenemos todas estas opciones porque dentro de la industria pesada y definamos industria pesada como industria acerera, minera y de cementos, ¿no? Entonces, tenemos diferentes tipos de variables. En la industria acerera tenemos laminador de desbase, intermedio o camador. Cada uno de ellos tiene pues diferentes condiciones. Vamos a suponer que tenemos menos de un 80% de humedad en la aplicación y que tenemos un nivel de vibración de 5 a 10 milímetros sobre segundo. Esta vibración la tomamos con base en el ISO 1816 y estamos suponiendo que son soportes rígidos, no que son soportes flexibles, ¿no? La posición del rodamiento horizontal, el diseño del rodamiento, a ver aquí, diseño del rodamiento,
cónico y esférico, la velocidad son 900 RPM y el diámetro interno dijimos que son 110 milímetros. Ok. Entonces nosotros con estas directrices ya tenemos el engrase inicial, ya tenemos la cantidad de reengrase y ahora el cálculo nos dice que debemos relubricar cada 253 horas. Ahora, si nosotros movemos la contaminación de rastros de polvo no abrasivo a exceso de polvo no abrasivo, entonces el cálculo se nos va de 253 a 169 horas. Y aquí en nuestra sección de herramientas y lubricación, pues tenemos diferentes cálculos que podemos realizar, ¿no? De aceites también, de grasas, calcular. Si nosotros en una ficha técnica vemos que tenemos una viscosidad a 40 grados y queremos saber cuál es la viscosidad a 100 grados, necesitamos el índice de viscosidad, ¿no? Para eso podemos seleccionar viscosidad a 40 grados, a 100 grados, calcular índice de viscosidad, la calculadora de viscosidad operacional, la calculadora de frecuencia, de inspección de aceites, graficar curvas de viscosidad, las compatibilidades. En los engranes también tenemos, por ejemplo, son ejemplos muy sencillos, ¿no? Pero vamos a calcular una viscosidad para un reductor, el tipo de lubricación, vamos a definir que es por salpicadura, el tipo de reducción es simple, menos de 10:1, la potencia del motor vamos a suponer que sea de 15 HP y la velocidad final, es decir, tenemos velocidad de entrada y velocidad de salida, la velocidad de salida vamos a poner que es de 0 a 150. ¿Cuál es la viscosidad ideal para este tipo de mecanismos? Pues es un 460 centistops. Claro que si hay diferentes variables, entonces debemos de usar otro tipo de cálculo. Esto es un cálculo muy básico. Bien, entonces esta herramienta pues está diseñada para todos ustedes. Se apoyen en cálculos de lubricación. Voy a dejar de compartir y me voy a devolver a la presentación original. No sé si tengan alguna duda, pregunta o comentario acerca de estas herramientas que les estoy mostrando rápidamente. Pueden abrir su micrófono o lo pueden conversar por el chat. ¿Todo bien? Ok. Entonces dejo de compartir y me voy a la presentación. Ok. Me indican si se ve la pantalla, bueno, la presentación. ¿Pueden decir si está ya en la presentación? No, no se visualiza. Ahora sí. Ya, ok. Bien. Entonces nos quedamos con el ejemplo de las cribas. A ver, denme un momentito. Aquí está ya. Ok. Entonces nos quedamos en el de los rodamientos de las cribas. Tenemos diferentes opciones. Tenemos diferentes tipos de cribas. Y para las chancadoras, generalmente, las chancadoras de cono, pues llevan un aceite uniso, pues
150, ¿no? Que pues ya lubrica lo que es el buje principal y todos los mecanismos que lleva. Para las quebradoras de quijada, que son para operaciones mineras, pues, poco más, bueno, para operaciones mineras de pequeña a mediana industria, esto es, pues porque la chancadora de quijada generalmente es la chancadora primaria, ¿no? Para esto tenemos una grasa que cumpla con todas las exigencias de la aplicación. ¿Cuáles son las exigencias de la aplicación? Pues alta carga, alta vibración y alto impacto. Para eso tenemos una grasa nuevamente lo suficientemente robusta. Hay una regla o una ley no escrita dentro de la lubricación que nos dice que a altas velocidades debemos involucrar un lubricante de baja viscosidad y porque no vamos a tener altas cargas. Y a bajas velocidades debemos involucrar un lubricante de alta viscosidad, porque a bajas velocidades vamos a tener una alta carga, por lo tanto necesitamos un lubricante lo suficientemente viscoso, ¿no? Entonces, esta grasa se llama Ultraplexus Moly Plus, tiene 800 centistocks de aceite base, complejo espesante sulfonato de calcio y está enriquecida con bisulfuro de molibdeno para contrarrestar la vibración y el impacto. Ahora, como les decía, en los molinos tradicionales de par piñón corona tenemos, les mencionaba hace un momento en las cremalleras, tanto del balde como de empuje de las palas mecánicas, que hay pues no es familia, pero sí es una tecnología o un modelo de grasa que son oscuras, unas son asfálticas, otras son grafitadas y otras pues son a base de bentonita. Y lo que tenemos en este caso es prácticamente lo mismo que teníamos con las cremalleras, ¿no? O sea, son grasas que si bien es cierto, tienen cierta complejidad para el desplazamiento por los sistemas de lubricación, dependiendo de algunas directrices, como lo es la viscosidad del aceite base o el espesante. Entonces, para esto nosotros hemos diseñado un lubricante que está dentro de los lubricantes sintéticos del mercado, pero se desmarca por el hecho de el aceite de dónde proviene ese aceite, ¿no? Sabemos que en el grupo son 5 grupos de lubricantes de aceites, grupo 1 y 2 son grupos de aceites minerales, grupo 3 son semisintéticos, grupo 4 vienen a ser los que son sintéticos provenientes del petróleo, esto es los bases PAO, polialfolefina, y los grupos 5 son sintéticos provenientes de otras bases químicas que no son del petróleo. Nosotros involucramos un lubricante del grupo 5 que es biodegradable. Esto quiere decir que se reincorpora al medio en un tiempo máximo de 28 días con un porcentaje mayor al 60%. Este lubricante tiene un 85% de biodegradabilidad porque son aceites son aceites vegetales sintetizados, son aceites, bueno, son aceites oleico sintetizados, ¿no? Que es una base éster. Este lubricante tiene un alto soporte de carga, tiene un efecto antidesgaste bastante bueno y lo principal pues es que es biodegradable. Pasa todas las pruebas FZG y además tiene el desgaste más
bueno, el menor desgaste que hemos podido identificar en el mercado, que es de 0.1138 miligramos por kilowatt hora. Esta es una de las pruebas que se hace en FZG, ¿no? Para poder decir que pasa la prueba 12 de FZG, debe de tener un desgaste menor a 0.2 miligramos por kilowatt hora. Nosotros tenemos un desgaste de 0.11 miligramos kilowatt hora. Entonces es un aceite translúcido con el que podemos nosotros observar lo que son la superficie del diente con diferentes viscosidades que van desde los 7000 centistocks para temperaturas gélidas como Canadá hasta los 22,000 centistocks. Generalmente en condiciones climáticas como las del Perú, nosotros recomendamos un aceite de 16,000 centistocks, ¿no? Claro que también tenemos, no manejamos nosotros asfaltos, sí manejamos algunas grasas grafitadas para este tipo de aplicación, pero principalmente por requerimientos del cliente, sobre todo de industria cementera, en hornos cementeros, involucramos una grasa que es la Unigraf NP14M00, que es una grasa grafitada de 14,000 centistocks, o una Unigraf M, que tiene 5,000 centistocks como aceite base y tiene un alto contenido de grafito. Esto es igual para molinos sac y bolas. Conocemos que para este tipo de molinos tradicionales, pues el mismo lubricante o el mismo aceite que se emplea para las chumaceras de levante es también, también está involucrado lo que son las chumaceras del eje del piñón, que nos sirven para las dos chumaceras del eje del piñón y para las dos chumaceras de levante, que están involucradas estos mecanismos, ¿no? Entonces, cuando existe algún tipo de problemática y aíslan lo que son las chumaceras del eje del piñón y se lubrican independiente, hay ocasiones en que se lubrican independientes con grasa. Para esto nosotros tenemos una tecnología que se llama Sintaplex HS 0. Esto de 0 es porque la norma de la ASTM nos dice que es conforme a la teoría, es normal tener hasta un 5% de sangrado. Claro que este sangrado son por las micelas de aceite que se salen del espesante y por este hecho las grasas en algunas ocasiones no tienen el desempeño óptimo. Para esto diseñamos un tipo de tecnología que tiene cero sangrado. Esto es, no tiene absolutamente ningún sangrado, por lo cual incrementa la estabilidad mecánica. La estabilidad mecánica es directamente relacionada con lo que es el trabajo en el componente o en el mecanismo, ¿no? También tenemos también la familia Gearsynth como aceite para este tipo de propósito, ¿no? Bien. Las chumaceras de levante, ya se las mencionamos. Ahora, para los efectos de flotación o de espesadores, hay que tener en cuenta y quedar claros de que generalmente a los espesadores se les tiene que vaciar de lodos
cuando los ppms estén en los límites, ¿no? Hay diferentes capacidades espesadores en los que te van a decir que al 60% de lodos tienes que bombearlos o al X porcentaje de ppm. Cuando tenemos un alto porcentaje de sólidos en este tipo de componentes, lo que va a suceder es que vamos a tener un sobreesfuerzo de lo que es el reductor, porque este reductor fue diseñado para trabajar con la capacidad que marca el fabricante. Si el fabricante nos dice al 60% de la capacidad al 60% de lodos en tu espesador tienes que bombear, pues el reductor va a tener únicamente la capacidad para trabajar con ese porcentaje de lodos. Si nosotros en lugar de trabajar con el 60% de lodos por cualquier circunstancia, es decir, si trabajamos con 70% de lodos, pues entonces vamos a tener un sobreesfuerzo de lo que es el reductor y vamos a tener un incremento en lo que es el consumo de energía y un desgaste prematuro y acelerado, porque el reductor no está diseñado para esto. Entonces, para ello, nosotros realizamos cálculos de viscosidad y sobre todo recomendaciones de lubricantes con bisulfuro de molibdeno. Esto es para prevernos acerca de las diferentes condiciones que puedan haber en operación, porque así se manejan o por algún descuido o porque así están las prácticas, ¿no? Entonces, para esto recomendamos aceite con bisulfuro de molibdeno. Para los filtros prensa y las cadenas, generalmente las cadenas tienen el mismo principio que el de los cables, es decir, no, o sea, el conjunto que se lubrica de una cadena es pin bushing, es decir, perno buje. Me refiero al principio de que debe de penetrar el lubricante hasta el punto que se necesita lubricar. En este caso, el pin bushing, la teoría nos dice que debemos de lubricar con un aceite que de baja, de baja densidad que pueda penetrar hasta el conjunto o hasta el ensamble de buje perno. Sin embargo, recomendamos grasa por la contaminación que hay por agua, ¿sí? Pero es una grasa con un grado en LGI o una consistencia suave. Los rieles, nosotros los lubricamos con un recubrimiento epóxico que se llama epoxy paste. Generalmente el riel ni la rueda están lubricados, entonces esto te genera que cambies cada cierto tiempo la rueda, que es el elemento de desgaste. Claro que para cambiar la rueda, pues debes de generar ciertas maniobras, ¿no? Y dentro de estas maniobras, bueno, pues tienes horas de pérdida y tienes que involucrar una cuadrilla de gente que nos apoye con esto. Entonces, en este caso, pues recomendamos un recubrimiento epóxico. Los filtros de rodillo igual se lubrican con grasa, pero la grasa es muy dependiente de los cálculos que vayamos a realizar. Por eso tenemos tecnologías de sulfonato de calcio y poliurea aluminio. Ahora, dentro de todo este proceso, pues tenemos aplicaciones en general, que son bombas, ventiladores, tenemos algunos conjuntos de ensamble de fundición, tenemos grúas y equipo en general. Y bueno, pues tenemos, como ya se los decía, rodamientos, recubrimientos, y guías correderas, que en este caso tenemos algunas pastas que tienen contenido de sólidos y que están enriquecidas, sea con aluminio, con níquel, con grafito, de acuerdo al propósito, la necesidad y el desempeño que necesitemos.
En este caso, para las ollas, pues tenemos una grasa que se llama Starnil, que tiene arriba de un 55% de sólidos y nos van a ayudar al correcto deslizamiento. Los reductores, bueno, pues ya lo veíamos en los cálculos. Para los coples es algo muy complejo de cierta manera, ya que necesitamos una grasa que tenga alta viscosidad por las fuerzas G que se generan dentro de estos mecanismos. Optamos por grasas de 680 centistocks o en grandes dimensiones de coples hasta 2500 centistocks. Para esto tenemos un lubricante que se llama Acopla 25, Coplex HB, ¿no? Igual para las grúas, compresores, reductores, tenemos diferentes opciones. Para el caso de los compresores, pues tenemos opciones de acuerdo a la base química que el fabricante recomiende, sea un PAR, que es un polialquilenglicol, o un PAO, que es un polialcoholefina, es decir, un lubricante sintético que no es el petróleo. Para los elementos de ensamble tenemos aquella grasa que le llaman cobriza, que en realidad es un antiaferrante. ¿De qué se compone un antiaferrante? Bueno, pues es una pasta que tiene complejo metálico. ¿Qué es una pasta? Es únicamente la combinación de aceite, base y sólido, ¿no? Entonces, en este caso tenemos aceite, sólidos y complejo metálico. El complejo metálico, ¿para qué nos va a servir? Generalmente para tornillería o para hilos de roscas, como les decía en un inicio, el torque que tú generas al ensamblar debe ser el mismo torque que tú generas al liberar. Es decir, un ensamble fácil y una liberación fácil también, sin tener que involucrar fuerza o temperatura. Elementos de ensamble también tenemos diferentes opciones para los cables de igual manera, ya se los había mencionado, tenemos aceites o tenemos grasas. Las cadenas, pues de igual manera. Ahora, con esto terminamos la presentación. Voy a dejar de compartir, pero sí me gustaría mencionar algunos temas. Ya dejé de compartir. ¿Sí, verdad? Sí. Correcto, bien. Bueno, pues prácticamente lo que quisimos observar o el objetivo de esta charla era que podamos identificar que no nada más echamos mano cerca, bueno, que no nada más tomamos en cuenta lo que es nuestra directriz, que son las formulaciones químicas para fabricar los lubricantes, sino también que nos basamos mucho en cómo funciona el mecanismo de acuerdo a las variables que inciden en operación. Estas variables ya se los mencionaba desde un inicio, ¿no? Carga, temperatura, carga, temperatura, contaminación, tierra, polvo, agua, químicos, etc., etc., etc. Para todo esto nos basamos mucho en los 12 puntos del ISNL, que van pues desde lo que es el skills, lo que es el aprendizaje, pasando por la selección del lubricante, lo que es el lubricante, lo que son los diferentes tipos de mantenimiento preventivo, predictivo, proactivo de clase mundial, nuestro trabajo en campo está pues muy ligado hacia lo que es la confiabilidad y todos los antecedentes que pueda haber de un equipo. Nosotros generalmente
realizamos lo que son los RCAs, los RCMs, los ANFEP. Estamos muy ligados con el área de ingeniería de ingeniería o de mantenimiento para revisar en un equipo cuando hay una situación catastrófica, pues todo lo que se estuvo implementando en este equipo, revisando las hojas de trabajo y todo lo que se involucró para, a final de cuentas, poder llegar a una conclusión y poder prevernos de esta situación en otras experiencias, involucrando un lubricante lo suficientemente robusto que nos pueda generar un buen desempeño en operación. No sé si tengan